¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí comienza Verdad y Vida, hoy para abordar un tema que consideramos fundamental en la vida de toda persona y, por cierto, de todo cristiano, porque tiene que ver con derrota versus victoria, con cielo versus infierno. Nos referimos a la necesidad de estar con nosotros y en nosotros el Espíritu Santo, conforme Jesús dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar otro Consolador para que esté con ustedes, en ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo. Bienvenida, Denise. Bienvenidos a todos, gracias por estar también del otro lado, aquí en un nuevo programa, y como decía bien Freddy, necesitamos de Dios, necesitamos del Espíritu Santo, ya que es real, es verdadero y es lo único realmente que quiere y nos puede dar una solución. Antes de venir para acá, justo me comunicaba con una persona que está yendo, un matrimonio que está yendo a nuestra iglesia, y justamente, bueno, les comentamos cómo se encontraban, porque hace unos días, unas reuniones que no pudieron asistir, y bueno, me decían que estaban más o menos, recién han comenzado este camino, ¿no? Que estaban más o menos, que habían tenido una pequeña dificultad, y bueno, pero que ahí iban. Entonces, justamente yo les estaba testificando de mi experiencia con el Señor. Humanamente uno siempre piensa eso, es que uno viene acostumbrado, Freddy, de solucionar los problemas uno y hacerlo a la manera de uno. Por eso a la gente le cuesta tanto acercarse a Cristo, porque quiere hacerlo a su manera y como pueda. Aunque después fracase, se frustre, le vaya mal, pero bueno, está. Y después por ahí también le echa la culpa a Dios, ¿no? Porque si existe Dios, ¿por qué pasan estas cosas? Y justamente le comentaba a esta persona la necesidad de acercarnos a Dios, de que ellos pudieran profundizar su fe, de que pudieran conocer al Señor, porque Dios tiene la solución para todos nuestros problemas. Y le remití y le comentaba una experiencia que tuve al principio de mi compromiso con el Señor. Yo estaba en Montevideo aún, y bueno, llegaba del trabajo los domingos y tenía muy poco tiempo para irme a la iglesia. En eso de que, bueno, me tenía que preparar apresuradamente, no me di cuenta. Yo tenía en el comedor de mi apartamento una mesa de vidrio, ¿verdad? La parte de arriba era de vidrio, y me puse a planchar arriba de la mesa, Freddy, se me rompió la mesa. Obviamente que me desesperé, me sentí muy angustiada, porque uno lo primero que piensa: ¿qué hago? No tengo el dinero suficiente como para poder inmediatamente comprarme una mesa. ¿Qué es lo que hago? Y a su vez yo tenía un tanque de agua, porque en ese edificio había tanque de agua, y se me había también roto. Bueno, humanamente dije: no voy, me siento mal, estoy angustiada, estoy preocupada, no voy nada a la iglesia, pero doy gracias que Dios me abrió mi entendimiento y me dio la fuerza para poder ir. Y saben que en esa reunión había un hermano que se desempeñaba y desenvolvía en todo, o sea que sabía arreglar de todo un poco. Contándole mi problema y mi situación, porque eso también es la familia de la fe, tenemos una familia de la fe que se preocupa y ocupa por nosotros, que muchas veces nuestra familia de sangre no puede o no tiene interés para hacerlo, pero la familia de la fe sí. Y me dijo: bueno, mira, no te preocupes, yo la semana paso por tu casa, vamos a ver qué te podemos arreglar, cómo podemos solucionar, alguna manera le vamos a encontrar una solución. Y le di gracias a Dios, porque obedecí a Dios, fui a la reunión, recibí la palabra de Dios y recibí la solución en ese mismo momento. Bueno, sepan que muchos cristianos y las personas que no lo son evalúan el cristianismo por lo que han visto acá en Melo o en algún pueblo, sin despreciar a nadie, en algún pueblo del interior del departamento, etcétera, etcétera. Y piensan que eso es todo lo que el cristianismo tiene para ofrecer. Y ahí cabe preguntarse: ¿quién hace al cristianismo? ¿Lo hacemos nosotros los pastores, o lo hace la gente, o lo hacemos todos en conjunto, o es una iniciativa
exclusiva de parte de Dios, que Dios hace cuando Él quiere y como Él quiere. Bueno, un poco de cada cosa, porque Dios está dispuesto a manifestar su presencia, su poder, para ayudarnos en todas las cosas de la vida cotidiana, pero también nosotros, como personas que tenemos fe, deberíamos buscar un poquito más de lo que estamos buscando. Hay gente que se congrega una vez por mes, otros cada 15 días, otros una vez a la semana, y eso les parece muchísimo. Y entonces, a la hora de las pruebas, de las luchas, de los problemas que emergen en la vida cotidiana, como decía Denise, nos enojamos con Dios. ¿Por qué permitiste esto y lo otro? Bueno, necesitamos acercarnos a Dios, como dice la palabra, para que Dios se acerque a nosotros. Vamos a ver un video breve de Bogotá, Colombia. Congreso Mundial de Avivamiento 2023. Que vuelva el Rúa. Conferencistas invitados: el líder mundial del conocido avivamiento de Toronto, John Arnott, y su esposa Carol. De África, el pastor de la iglesia más grande del continente africano, el apóstol Leopold Mutombo. Y de Colombia, los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez, del reconocido Avivamiento de Bogotá. Profetiza, prophesy al espíritu, to the spirit, y dile, and say to him, enfusao, 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 sopla. Si tú te responsabilizas a tener una relación permanente con el Espíritu Santo de Dios, tu vida, tu ministerio, tu familia, tu nación van a cambiar. Será un congreso explosivo. 22 al 25 de junio. Inscríbete ahora mismo en www.avivamiento.com. Tu vida nunca será la misma. Bien, el video promocional del próximo Congreso Mundial de Avivamiento en Bogotá. Hemos tenido el privilegio de participar en 8 ediciones de este congreso, desde el año 2007 hasta el 2019 inclusive. Y bueno, realmente lo que se vive, lo que se ve y lo que se siente en ese lugar es sobrenatural. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué allá sí y por qué acá no? ¿Por qué Dios se mueve más allá y por qué acá no tanto? Dios es el mismo en todas partes. Esa es la base de la fe. Dios está en todas partes, tiene el mismo poder y es el mismo en todos lados. Lo que varía es la actitud de la gente. Nosotros vivimos en el país, como siempre decimos, más laicista de América Latina, donde la sociedad se ha secularizado intencionalmente desde los gobiernos desde hace más de un siglo, donde ni siquiera se celebra la Navidad oficialmente ni la Semana Santa. Todo acá es por suerte. Si alguien es una persona pública o aún con tus amistades, tú le preguntas, ¿cómo te fue? Bien, por suerte. Todo es por suerte, nadie le atribuye el crédito a Dios, si Dios lo ayuda, si Dios le da vida, salud, trabajo. Es más, hay personas que niegan que si tienen un trabajo, una profesión o si tienen salud, esta venga todo de Dios. Se atribuyen el crédito a sí mismos o al esfuerzo humano, etcétera, pero jamás le dan el crédito a Dios. Tampoco sienten que lo necesiten. Si acá alguien tiene un título profesional, casa propia, tiene un buen salario, un buen pasar, va a sentir que no necesita a Dios para nada. Y cuando venga la dura, que pase algo realmente lamentable, bueno, lo sortearán a fuerza de psicofármacos o alcohol o drogas también en muchos casos, pero nunca sentirán la necesidad del Espíritu Santo a menos que lleguen al fondo del pozo. Y yo creo que dentro de poco va a haber mucha gente en el fondo del pozo, porque es la única forma que se puedan volver a Dios, de corazón. Nosotros que hemos estado en Bogotá,
hemos visto el hambre de Dios. Por ejemplo, los servicios de este congreso empiezan el viernes, el último viernes de junio, a las 9 de la mañana, pero 7:30 se abren las puertas del templo, que tiene capacidad para cerca de 30.000 personas sentadas. Entonces, ya desde las 4 o 5 de la mañana hay gente haciendo cola. Y la noche del viernes, luego de estar todo el día en distintas actividades o conferencias, luego que terminan la noche, tipo 10 de la noche, hay gente que se queda a dormir afuera en la puerta, esperando ser el primero para luego ingresar al día sábado y así sucesivamente el domingo. Entonces uno viaja en un taxi y hablamos de Dios con otras personas y el taxista al parar y cobrar dice, por favor pueden orar por mí. Uno va a una tienda, a un supermercado, habla de Dios y las personas son abiertas, se ponen a llorar, piden oración, en fin, la gente tiene hambre de Dios. ¿Tú percibiste eso mismo, Denise? Sí, realmente es hermoso el ambiente espiritual que se vive en Colombia. Si bien sabemos que es un país muy complicado y muy complejo con el tema del narcotráfico y todo lo demás, obviamente, pero en su pueblo Dios está haciendo cosas maravillosas. Quizás por esas grandes penurias que ha pasado ese país, con todo lo que ha sucedido con el narcotráfico, vidas perdidas, sumidas en las drogas, en el alcohol, la gente ha sido más sensible a Dios porque se ha cansado de escuchar a los hombres, los políticos, que vamos a tratar de solucionar, de controlar, y entonces, bueno, se han dado cuenta que no era posible. Y se han volcado a Dios, su gran mayoría, y la verdad que es maravilloso poder ir a esa tierra de avivamiento. No es solamente un título que le han dado ellos mismos, sino que es algo que se puede experimentar y sentir en ese ambiente desde cuando uno llega a Colombia. Y ni qué decirles cuando uno entra a esa iglesia, es la presencia de Dios muy fuerte en ese lugar, en donde nos ministra poderosamente y hace milagros, un montón de milagros. Ustedes no saben lo que es esas cosas, lo que tienen médicos, ellos tienen un equipo muy bien organizado, obviamente, porque tienen miles de miembros en esa iglesia y tienen un equipo bien organizado. De hecho, el pastor es profesional, es ingeniero y ahora se dedica solo al pastorado, pero él sabe también cómo hacer las cosas en ingeniería en cuanto a cuando montar un escenario, las luces, la logística, todas esas cosas que son también bien importantes para una actividad de esta magnitud. Y realmente nosotros hemos testificado de muchísimos milagros, porque una vez fuimos con una persona que tenía un problema que los médicos le habían dicho que no tenían solución la ciencia, y esa persona fue sanada porque, bueno, luego al venir acá fue al médico nuevamente y obviamente el diagnóstico fue de que no tenía absolutamente nada. Así que vale la pena poder ir, experimentar lo que el Señor está haciendo en otras latitudes, como en este caso que estamos hablando de Bogotá, Colombia. Y cabe destacar que en la ciudad de Bogotá son 2,5 veces la población de Uruguay, ¿no? Porque tiene más de 8 millones de personas, de habitantes, y como bien dice Denise, la violencia, la inseguridad, el narcotráfico, el tráfico de diamantes, que también es muy fuerte en aquel país, en fin, una serie de cosas que llevan a la gente a sensibilizarse hacia lo espiritual. Lo mismo pasó en Argentina, cuando uno ve solo lo que resalta la farándula, la violencia política que hay en ese país, pero cuando pasó lo de las Malvinas, trajo un quebrantamiento a la sociedad argentina, de manera que la gente fue humillada, se sintió humillada, perdieron familiares, seres queridos muy jóvenes, y esto trajo un quebrantamiento, y ahí surge un mover de Dios a través de los evangelistas. Carlos Anacondia, que ha estado en nuestra ciudad, tuvimos el gusto de alojarlo en nuestro local, como también el pastor Claudio Freyson y otros muchos que Dios levantó en aquel país,
Y a veces tiene que venir un quebrantamiento muy fuerte y sabemos y creemos que va a suceder en Uruguay. Todavía la gente no se ha percatado que la violencia aumentó sensiblemente, el suicidio. Lamentamos la trágica decisión de un funcionario policial que en la noche de ayer, en una seccional del centro de esta ciudad, tomó esa lamentable decisión. Nuestras condolencias a sus familiares, compañeros y amigos. Sabrá Dios la razón por la cual tomó esa decisión. Pero realmente siempre estamos diciendo sobre esto. Uruguay es el país que tiene el índice de suicidio más alto de Latinoamérica, o si es de Latinoamérica está entre los 3 primeros y el primero a nivel de Sudamérica. Y somos un país que deberíamos vivir tranquilos, con esperanza, ser solidarios unos con otros, pero nada de eso está sucediendo, de manera que hay mucha violencia instaurada a todo nivel en nuestra sociedad, una pugna por el poder político y demás, y entonces la sociedad está dividida por ideologías políticas, con mucha violencia en el medio. Y bueno, creemos que si bien es cierto que la política contribuye a resolver muchas cosas, la solución de fondo es espiritual, porque solo viene a través de Jesucristo, de la fe en Dios, donde cada individuo necesita encontrarse con Cristo, y eso solo es posible a través de la persona del Espíritu Santo, que ya vamos a leer algunos versículos para ilustrar este asunto que estamos tratando, donde Dios profetiza desde el Antiguo Testamento en Joel 2:28 y dice lo siguiente: Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Bueno, desde ahí ya estamos viendo que ante el descenso o el derramamiento de la persona del Espíritu Santo, ya empiezan a ocurrir cosas o manifestaciones sobrenaturales, ¿no? Porque profetizarán vuestros hijos e hijas. Entonces no estaba la ideología de género, pero ya la Biblia hablaba de hombres y mujeres, hijas e hijos. Vuestros ancianos soñarán sueños, ¿no? Y los jóvenes verán visiones. Todo esto como forma de Dios comunicarse con su pueblo, de pronto anunciándole de ciertos peligros para que se prevengan, como también anunciando bendiciones para cuando la gente se acerca a Dios, busca a Dios, adora a Dios y le sirve. Luego vemos en San Juan 14:15, donde hoy hacía referencia: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros por siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero por vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también vivéis. Viviréis, perdón. Bien, la palabra original para consolador es paracleto, una palabra griega que significa estar al lado de. De ahí Jesús dice que el Espíritu Santo estaría con, es decir, al lado, y en, es decir, dentro de nosotros. Y eso es precisamente lo que hace la diferencia entre el verdadero evangelio de Jesucristo y miles de religiones y filosofías, las cuales han sido creadas por los hombres a su imagen y semejanza. Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Los hombres también crean cosas a su imagen y semejanza, a su gusto. Por eso cuando uno predica la verdad del evangelio, mucha gente no le gusta escucharla, porque no siempre es lo que quieren oír.
Y de hecho el apóstol Pablo profetiza que en estos tiempos finales se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, apartarán de la verdad el oído y se volverán a los cuentos chinos, a las fábulas, a la filosofía, aquello que te emociona, que te hace reír, que te da una esperanza falsa, te deja contento como quien ve una película, te emociona, te deja contento en el momento, pero cuando aterrizás a tu realidad, vuelve la angustia, la depresión y todo eso que te tiene realmente perturbado o perturbada. Entonces, el doctor Lucas, el médico griego que escribió el Evangelio que lleva su nombre, también es el autor del único libro de historia del Nuevo Testamento que son Hechos de los Apóstoles, donde profetiza el propio Señor: recibiréis poder, que la palabra original es dunamis, que viene de dínamo o dinamita, y vas a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, y me van a ser testigos, dijo el Señor, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Toda persona que asiste a una iglesia debe ir con expectativa para recibir algo de Dios. Si tú llevas expectativa y tú querés recibir de Dios y crees que Jesús es real y el Espíritu de Dios es real, Dios no te deja tirado, Dios no te va a decepcionar, sino que va a hacer por ti lo que tú necesitas. De pronto no te da lo que quieres, pero sí te va a dar lo que sí necesitas. Y Él sabe lo que es mejor para sus hijos y Él sabe lo que tú necesitas. De pronto uno lucha por lo que quiere, pero no siempre lo que quiere es lo mejor, ni tampoco lo que verdaderamente alguien necesita. Pero Dios, como buen Padre que es, sí sabe lo que tú necesitas y eso es lo mejor para ti, lo que Dios va a hacer por ti. Entonces, realmente vale la pena buscar a Dios. Esta profecía se cumplió en el capítulo 2, versículo 1, que estamos ya entrando en el tiempo de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Muy bien. Esta profecía, o sea, la profecía que leímos al principio de Joel 2:28, se cumplió en Hechos capítulo 2, versículo 1, o más bien se empezó a cumplir, porque eso no es un hecho puntual que pasó y simplemente es historia. No, el Espíritu Santo fue derramado en esa oportunidad, pero quedó y permanece en el mundo con la iglesia y en la iglesia. Y cuando digo la iglesia no me refiero a una denominación en particular. Eso ha sido la ignorancia de muchos líderes religiosos, sean protestantes o católicos, que hasta han generado guerras santas, cuando todos aquellos que decimos ser cristianos debemos unirnos, pero no en una doctrina, no en un credo, sino unirnos en la búsqueda personal del Espíritu Santo, que es lo que hace la diferencia. Hay gran diferencia entre un cristiano que no ha recibido el Espíritu Santo y alguien que sí lo recibió, porque quien lo recibe va a ser una persona que tendrá autoridad para hablar, autoridad para tomar decisiones, sabrá dónde está parado, hacia dónde quiere llegar y podrá tener el dominio propio que está dentro de los frutos del Espíritu Santo para tomar las mejores decisiones y saber cuándo decir que no, hoy que hay tantas tentaciones en la vuelta, tentaciones sexuales, adicción al sexo, al juego, al alcohol, al tabaco, etcétera, etcétera, a la mentira, al engaño. Hay tantos problemas, tantas debilidades hoy que a modo de tentación,
que la gente no tiene el poder para vencer cuando se da la oportunidad de acceder a ciertas cosas de estas. Así es, se nos está terminando el tiempo y queríamos también dejar bueno, seguimos con esto entonces, Sí, sí. ¿te parece? Sí, tenemos 5. Bueno, bien. Seguimos entonces con Hechos 2:6. Sí. Bien. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahí está. Nadie había estudiado un idioma diferente, No. pero sin embargo el Espíritu Santo inspiró para que hablaran y dieran testimonio de Dios, de su palabra, en el propio idioma de cada pueblo que estaba allí presente. O sea, estas manifestaciones fueron públicas, fueron ante miles de testigos. ¿Cómo puede ser que haya tanta gente negando la fe cuando estos hechos sobrenaturales se dieron a nivel público? No fue en un rincón, en un templo allá donde cayó el avión, encerrado sin tener acceso a la sociedad de aquel entonces. Luego de ese evento en el cual el Espíritu Santo fue derramado sobre el aposento alto donde había 120 apóstoles y discípulos, entre los cuales estaba María, la madre de Jesús, empezaron los discípulos a predicar el Evangelio con denuedo, con mucha autoridad y poder, de manera que, vean ustedes la diferencia, el apóstol Pedro, cuando Jesús fue arrestado, lo negó conforme Jesús le había profetizado, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Y así fue. 3 veces lo negó y no fue que le pusieron una pistola al pecho, simplemente eran personas sin influencia social ni política, pero que dijeron, este es uno de ellos, yo lo vi, habla como los galileos, este es uno de ellos. Y Pedro dijo, no tengo nada que ver, no conozco a este hombre. Y luego que lo hizo 3 veces, escuchó al gallo cantar y se acordó. ¿Cómo es posible? Bueno, el Espíritu Santo hizo ese cambio profundo en la vida de Pedro, que negando al Señor, al momento cuando Jesús fue arrestado e iba a ser crucificado, 40 días después o 50 días después, este mismo Pedro, 50 días después de la Pascua, recibe el poder del Espíritu Santo, se para y habla un discurso públicamente y 3.000 personas se convierten a Jesús, y en su segundo discurso 5.000 personas. O sea, qué tremendo la diferencia en tan solo 1 mes y medio, un poco más, cómo cambió la persona de Pedro, y así puede cambiar nuestra vida si tenemos un encuentro profundo y poderoso con la persona del Espíritu Santo. Es maravilloso el Señor, es poderoso. Y antes de finalizar queríamos mandar un mensaje muy especial para todas las mujeres, todas las madres que de una u otra manera pueden ser madres, a veces son madres espirituales, a veces son madres biológicas, a veces son madres de criación. Mandarles un mensaje especial, decirles que Jesús les ama. En Proverbios 31, 29, Dios dice que muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas, para que sepan que Dios está interesado por cada mujer y por cada madre. Madre es un regalo especial que Dios le dio solamente a las mujeres. Disfruten este día, acérquense al Señor, porque Dios nos enseña y nos hace disfrutar la vida. Que Dios te bendiga.